Vale, bueno, pues yo soy Ana y voy a hablaros sobre el fibrohistocitoma maligno. Primero, antes de todo, vamos a ver la serie de contenidos que os voy a explicar en esta presentación. Principalmente vamos a hablar de la definición de este tumor y saber de qué estamos hablando, luego una toma de muestras y de las características, tanto histológicas como citopatológicas. Primero, como he dicho, la definición de este tumor vamos a hacerla de forma general. Es decir, este tumor es una enfermedad que forma parte de un conjunto de sarcomas. Em, Básicamente, forma parte de este conjunto porque he buscado información y fue descrito por primera vez por O'Brien y Stout en 1964 y es el sarcoma más diagnosticado en frecuencia con la edad adulta. Y esto es así porque este tumor era antes catalogado como otro tipo de sarcomas. Entonces, por eso tenía o sea, era diagnosticado con tanta frecuencia. Pero hasta que descubrieron una serie de diferencias que lo diferenciaban de estos sarcomas y le dieron un nombre. Como decía, este tumor está localizado evidentemente en las partes blandas como músculo, tejido nervioso, vascular, tejido conectivo y otros muchos tejidos que hemos visto a lo largo del curso. Lo hemos dividido en patrones de crecimiento, que está el fibroso esteroiforme pleomórfico y luego está el mixoide, células gigantes, inflamatorio, angiomatoide. Vale. Como decía, los tipos de tumor. Primero tenemos el pleomórfico, que es como muy agresivo, es el más común y se caracteriza por la presencia de células de diferentes formas y tamaños. Ahí su nombre de pleomorfismo. Luego se suele localizar en las extremidades y en tejidos profundos y como he dicho antes es un tumor bastante agresivo y con alta tendencia a la metástasis y a el recidiva. Luego tenemos el mixoide que presenta un componente gelatinoso con un patrón de crecimiento bastante característico y se puede encontrar en tejidos profundos o superficiales. Y este tumor es menos agresivo que el pleomórfico, pero también tiene riesgo de recidiva. Luego el inflamatorio, que incluye una gran cantidad de células inflamatorias como los linfocitos y los neutrófilos. También podemos encontrar células plasmáticas y suele aparecer en extremidades o en áreas retroperitoneales. Y hablando de este tumor, el pronóstico suele ser agresivo con un alto riesgo de metástasis. Luego tenemos el angiomatoide, que es como el menos agresivo y es un subtipo bastante raro porque contiene vasos sanguíneos bastante distintos, diferentes, anómalos y características tumorales muy similares al fibrohistocitoma y pues se localiza en tejidos blandos superficiales, especialmente en niños y en adolescentes. Y como he dicho, es bastante menos agresivo que otros tipos, pero tiene riesgo de recurrencia. Vale, antes de pasar a la toma de muestras, tenemos que hablar de algo bastante importante, que son los síntomas asociados a este tumor. Este tumor pues, se puede presentar con dolor localizado, una masa perceptible en el tejido afectado o incluso una inflamación de las áreas que recubren a este tumor. Y en situaciones bastante avanzadas puede provocar síntomas asociados a la metástasis pulmonar o a la comprensión de estructuras próximas. Em, Cabe destacar que algunos síntomas, que también lo hemos visto bastante importantes y hay que recalcarlos, es que puede presentarse anorexia, pérdida de peso y fatiga, nódulos en la piel, inflamación local, alteraciones neurológicas. Y es algo muy importante que nos ha parecido bastante interesante, es que los síntomas de un adulto o un adolescente no son lo mismo que los síntomas del histiocitoma fibroso maligno infantil. ¿Por qué? Porque es el único indicio que tenemos de este tumor en niños. Generalmente es un bulto en la región donde se desarrolla ese cáncer.
Conforme el tumor se va expandiendo, puede provocar así un dolor al impactar un nervio o yo qué sé, un músculo. Incluso puede provocar problemas para desplazarse. Evidentemente, esto ocurre si se impacta en las extremidades. También puede provocar metástasis y se puede diseminar a otras áreas del cuerpo, como por ejemplo los pulmones, y así provocar problemas de respiración. Y estos síntomas los podemos identificar dependiendo de la zona del cuerpo donde se encuentre este tumor. Luego vamos a hablar ahora mismo de la toma de muestras. En la toma de muestras tenemos tres procedimientos bastante utilizados en este tipo de tumores. Tenemos el TrueCut, que básicamente es una biopsia por punción con aguja gruesa. Consiste en obtener una muestra de tejido de forma cilíndrica con una aguja de mayor calibre y usándolo como bajo orientación de imágenes con ecografía o tomografía. Y el procedimiento, como he dicho, utilizamos esa aguja por técnicas de imagen y así permite obtener cilindros de tejido suficiente para un diagnóstico preciso. Luego tenemos la biopsia excisional e incisional. Primero voy a hablar de la excisional. La excisional es cuando el tumor es bastante reducido y se puede acceder a él fácilmente. Y así, pues, es posible realizar esta biopsia con ayudándote de esta biopsia, se puede eliminar con total libertad la masa tumoral. Este método no solamente posibilita el diagnóstico definitivo, tipo no te quita todo, pero también puede ser bastante terapéutico porque quitas todo el tumor en su totalidad. El procedimiento es una extirpación quirúrgica normal y corriente. Y luego la biopsia incisional es que si el tumor es muy grande o que se encuentra en una zona de acceso complicado, se puede llevar a cabo esa biopsia, que implica pues, la extracción de una porción del tumor a través de una minimísima incisión quirúrgica. Y esta metodología pues, lo que hace es facilitar la obtención de la muestra para así, lo dicho, tener un diagnóstico bastante definitivo. Y por último el PAF, que es PAF, voy a decirlo más o menos por encima porque le hemos hablado durante todo el curso bastante y a pesar de ser menos invasiva, pues puede no suministrar suficiente evidencia para un diagnóstico definitivo. Por método de diagnóstico, tenemos estudios histopatológicos, inmunohistoquímica y pruebas de imagen. En el estudio histopatológico cabe recalcar que son básicamente análisis de corte de tejido con hematoxilina y eosina. La inmunohistoquímica, pues utilizamos marcadores para así confirmar ese diagnóstico definitivo y las pruebas de imagen, pues nos ayudamos de las resonancias magnéticas y tomografía para así evaluar la extensión de ese tumor y si hay una presencia de metástasis. Vale, lo dicho, nos vamos adentrando un poco al final del tema, hablando de las características. Nos vamos a centrar ahora mismo en las histológicas. Las histológicas, hay una serie de hallazgos, que son estos 6 que salen en pantalla: celularidad mixta, patrón estoriforme, pleomorfismo celular, actividad mitótica elevada, áreas de necrosis, infiltrado inflamatorio. La más a destacar que tú vas a ver al 100% y vas a decir que es un fibrohistocitoma maligno es el patrón estoriforme. ¿Por qué? Es muy habitual, ¿vale?, que las células fusiformes que componen este tumor se agrupen formando un patrón. Y ese patrón, o sea, esas células se agrupan como con una forma de, como una rueda de un carro. Entonces, es algo, o sea, es una característica bastante distintiva entre otros cánceres. Entonces, tú cuando veas eso vas a decir, ostras, estoy hablando de un fibrohistocitoma maligno. Esa es la característica más habitual y la más distintiva de otros tumores. Luego, otra a destacar es el pleomorfismo, que ya hemos hablado anteriormente, que es que, pues, que las células presentan una notable variabilidad con el tamaño y la forma de las células. Y por último, a destacar en este punto
es que vamos a hablar de una serie de tinciones. Hay 5 tipos. Está la hematosina y eosina, que es la más habitual porque es útil para observar la forma y la disposición del tumor. Luego la inmunohistoquímica, que la vamos a utilizar para confirmar que el tumor del que estamos hablando es ese y no cualquier otro tipo. La reticulina, que básicamente es para visualizar las fibras que sostienen a ese tumor. Luego la KI67, que me parece bastante importante porque determina la velocidad de multiplicación de las células malignas. O sea, con esa tinción vemos realmente cómo va multiplicándose esas células malignas. Y por último el PAS, que el PAS pues, puede usarse pues, para detectar determinados elementos dentro del tumor. El PAS se utiliza ácido periódico de Schiff, bastante importante. Y ya vamos a la última parte del tema, que vamos a hablar de las características citopatológicas, que nos vamos a centrar no, literalmente nos vamos a centrar en las diferencias con otros tipos de cánceres, porque ya al ser un tumor que puede ser bastante fácil de confundir, pues hemos hecho bastante mención en las diferencias con otros tipos para así ayudar al diagnóstico definitivo. Como hemos dicho, el fibrohistocitoma maligno se compone principalmente de una proliferación mesenquimal, ¿no? Una de las características que determinan su malignidad es que, al igual que en otros tipos de tumor, su habilidad para generar metástasis es bastante grande. Entonces, a diferencia de los liposarcomas, este tumor no presenta vacuolas. Luego, a diferencia del radiomiosarcoma, carece de características citológicas de diferenciación muscular, y también que su alta pleomorfia y proliferación celular lo distingue de tumores más indiferenciados o de bajo grado. Y nada, que es un tumor que es complicado, que necesita un diagnóstico detallado y una terapia pues bastante como disciplinaria debido a que la conducta de este tumor es bastante agresiva y puede ser un riesgo de tanto de recidivación y de metástasis. Y nada, hasta aquí el tema de hoy. Espero que os guste y me ha encantado hablar sobre este tumor. Y muchísimas gracias.